Bueno, qué difícil es hablar después de Cecilia y de Jorge, con quien tanto aprendo. Citaba la conversión mencionando, ¿no?, al maestro, ¿no?, a Manuel Sacristán, y cuando hablan de conversiones y demás, yo siempre me acuerdo de una historia que puse en el libro este del curso urgente de política para gente decente, y que lo repito mucho, pero es que me gusta. Es la historia de Abraham, que ustedes conocen, ¿no? Abraham es el que hizo el contrato con Dios, era el hombre obediente, el hombre que no cuestionaba el mandato del divino. Y un día, noche oscura, cerrada en Canaán, en casa de Abraham, y se oye una voz profunda, cavernosa, que dice: Abraham, coge a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en señal de amor por Dios Todopoderoso. Abraham dice: así será. Sara despierta al niño de la mujer, pero Abraham, el hijo, despierta al niño. La mujer llorando va a la habitación y despierta al joven niño. El niño: ¿qué pasa, madre? Ve con padre a un sacrificio al bosque. Y el niño se levanta y van caminando, y el niño le pregunta: padre, ¿y dónde está el animal? Ya veremos. Caminan y llegan ya, hay un claro, y Abraham coge a su hijo, apila un poco de madera, lo pone encima, le abre la camisita, saca el puñal, y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda, cavernosa, que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, regresa a tu hogar y sé feliz con los tuyos. Abraham guarda el puñal, se encamina hacia su casa, y el joven Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Me gusta mucho esa historia. Me gusta mucho esa historia porque de alguna manera tiene que ver con Podemos, tiene que ver con que a veces no hay que creer ni en la palabra de Dios. Porque si uno cree en la palabra de Dios, el riesgo, ¿no?, de que al final, pues eso, nos sacrifiquen porque no somos capaces de hacer lo que después contó Saramago. Dice, Saramago decía que si Abraham hubiera tenido 2 dedos de frente, tenía que haber mandado a Dios a paseo, ¿no? ¿Cómo que te va a encargar sacrificar a tu hijo? Bueno, y de alguna manera es lo que nos está pasando ahora, ¿no? No quiero decir que Rajoy sea Abraham, ni que los mercados sean Dios, ¿no? Pero parece que alguien ha dado la orden de que seamos sacrificados. Y seguramente Podemos es una forma, ¿no?, de aprender ventriloquía y de alguna manera esa voz que habíamos renunciado a tener, empezar otra vez a recuperarla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar ustedes aquí, tantísima gente que de alguna manera nos recuerdan lo que sabemos en nuestro foro íntimo, que somos muchos, que estamos muy cansados y que cuando estamos juntos es que de verdad podemos. Quisiera contar un par de cuestiones y que podamos también debatir, ¿no? Siempre digo eso y luego es mentira. Pongo a hablar y... mencionaba Jorge la tercera tesis sobre Feuerbach. Él conoce bien porque también la ha estudiado en Alemania. Siempre digo que lo raro que a mí me vean es porque estudié en Alemania. Allí en la Universidad Humboldt está la tesis 11, ¿no? Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert, es geht darauf an, sie zu verändern. Esto lo suelo decir en alemán para decirle a los enemigos que nosotros también sabemos idiomas. Parece que solamente son ellos los que estudian, ¿no? No, aquí también hemos estudiado un poquito, ¿no? La tesis 11 sobre Feuerbach es la que dice: los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Y el pensamiento crítico, lo que hemos llamado la izquierda, siempre ha hecho de esta tesis un lugar común. Es verdad que basta de ese bla, 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 que no nos lleva a ningún lado, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por transformar la realidad. Bueno, soy de la opinión de que estamos en un momento histórico donde tenemos que reconstruir esa tesis 11 y entender que otra vez tenemos que reinterpretar el mundo. Es decir, estoy convencido de que estamos en un momento histórico donde, como siempre digo, los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Y para poder salir de esta perplejidad estoy convencido de que tenemos que
renunciar a las armas melladas, que decía el Che, del pensamiento antiguo y tener el coraje de pensar las cosas de manera diferente. Si no somos capaces de entender que estamos en un momento de crisis, como decía un viejo comunista, secretario general del Partido Comunista Italiano, en unos tiempos raros donde los secretarios generales de los partidos comunistas escribían libros y hacían reflexiones sobre el marxismo. Decía Gramsci en los años 30 que los momentos de crisis, en una frase muy repetida, son momentos donde lo viejo no termina de marcharse, pero ya no vale, y lo nuevo promete mucho, pero todavía no ha llegado. Y es en ese momento de incertidumbre cuando surgen los monstruos. Los monstruos son esas personas envalentonadas que usan nuestra perplejidad para convertirnos en su aperitivo, su plato principal y su postre. Quiero también, antes de empezar, uno diría, todavía no has empezado, ya me he comido el tiempo. No quería dejar de agradecer que estamos en Rivas, porque aquí en Rivas la izquierda ha sido capaz de mantener esta plaza. Y yo es algo que no olvido, y es algo que nos corresponde a todos que siga siendo así. Es decir, que si perdemos las plazas donde tenemos la posibilidad de encontrarnos, pues se van achicando los espacios. E insisto, gracias a todos y todas las que han hecho posible que Rivas siga siendo un espacio que identificamos con la izquierda. Miren, planteabas, ¿no? Recuerdo en una ocasión Chávez se reunió con Clinton y todavía se llevaban bien, y como que todavía no había ahí mal asunto, ¿no? Y Clinton le dijo a Chávez, presidente, le quiero dar las gracias porque en nombre del Plan Colombia permite usted que la Fuerza Aérea Norteamericana sobrevuele territorio venezolano para el bien de la región, y le quiero dar sinceramente las gracias en nombre del pueblo norteamericano por esta iniciativa que va a acrecentar la paz en todo el continente. Tranquilo, Bill. Le tocaba. El otro nervioso. Pero bueno, tranquilo, Bill, porque yo quiero decirte que también en nombre del Plan Colombia y de la estabilidad de la región, en nombre del pueblo venezolano, quiero darte las gracias por permitir que la Fuerza Aérea Venezolana sobrevuele territorio norteamericano, y quiero darte las gracias porque, bueno, pues esto va a ser muy bueno, ¿no?, para el bien del continente. Claro, ahí ya Clinton empezó a entrar en contradicciones, ¿no? Y decirle, no es así, nosotros sí, pero usted no. Clinton, como dijo, me han debido traducir mal, ¿no? Como que... pues entonces, si nosotros no, pues va a ser que tú tampoco, Bill. Claro, fíjese que en ese momento Chávez empezó a convertirse, pues esto, en el terrorista, en el loco, en el tipo que no entendía las cosas. Lo que yo creo que es relevante es entender por qué Chávez pudo decirle que no, ni más ni menos que a un imperio. Bueno, pues algo, fíjense ustedes, que creo que está detrás de esta iniciativa de Podemos, que se llama coraje y audacia. Es decir, es trasladar a la política un poquito de pasión y alejar esas pasiones tristes que de alguna manera nos burocratizan la vida, poco a poco. De alguna manera entender que tienes que mostrar algún tipo de desafección, algún tipo de malestar con lo que existe, aunque eso te genere muchos problemas, porque cuando te molesta lo que existe, cuando hacemos pensamiento crítico, nosotros que somos académicos sabemos que tenemos muchas dificultades. Cuando haces pensamiento crítico, lo primero es que te tiene que molestar lo que hay, y de momento, claro, tú te molesta algo, y la gente que vive feliz de haberse conocido, te dice, ¿y a ti qué te pasa? Que te molesta, y tú ahí como Neo en Matrix, hay algo que me chirría. Tienes que hacer un esfuerzo extra e irte al pasado a ver dónde lo que tomó este rumbo pudo haber tomado otro rumbo, y tienes que ser como un detective que dedica horas a rastrear ese rumbo. Tienes que ver si otros caminos fueron posibles o no. Tienes que entender si esos caminos que fueron posibles, ¿por qué no tuvieron éxito? Y al final tienes que hacer una evaluación si esos caminos alternativos hubieran sido mejores, por ejemplo, para la emancipación. Tienes que trabajar 4 veces, ¿no? Hacer pensamiento crítico no es positivo para la tranquilidad, pero en cambio, como bien decía antes Jorge, puede no ser
positivo para la tranquilidad, pero sí que es positivo para la decencia. Hacer preguntas siempre es incómodo, hacer preguntas siempre molesta, ¿no? Yo el otro día contaba, uno no sé si debiera contar estas cosas que pertenecen al ámbito privado, pero yo tenía una novia y en una señal de amor profundo fui con ella a ver Ghost, ¿no? Me pareció que era bonito, ¿no? Y yo estaba de reconocerlo aburrido viendo aquella película y en un momento dado a mi enamorada le dije, oye, si ese tipo atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae al piso de abajo? A lo que ella me contestó, tú siempre jodiendo las películas. Bueno, fíjense que Podemos de alguna manera está recibiendo algún tipo de respuesta similar, ¿no? Parece que éramos felices, era todo un río de leche y miel donde angelitos en nubes de algodón tañían la lira y llegamos los de Podemos a joder el día, ¿no? Coraje y audacia, ¿y saben por qué el presidente Chávez, Evo Morales, Correa, le han echado tanto coraje y audacia? Bueno, primero, porque les dolían las cosas. Es decir, que se atrevieron a sentir dolor por lo que les ocurría. Y ahí ocurre, a su vez, lo que yo siempre llamo la transformación, la ecuación de la transformación, ¿no? De repente tú el dolor lo analizas y el dolor lo conviertes en conocimiento, el dolor lo conviertes en saber. Una vez que tú has convertido el dolor en saber, pretendes, ¿no?, acabar con él, y entonces aparece el momento de la voluntad, ya es doler, saber, querer. Cuando tú quieres acabar con tu dolor, aparece el momento político. Entonces ya es doler, saber, querer y poder. Y cuando ya al final puedes, llega el momento, el día D real de la transformación, que es doler, saber, querer, poder y hacer. Pero fíjense ustedes que si no asumimos que nos duele o no entendemos que nos duele, ¿por qué demonios vas a cambiar absolutamente nada? Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente, donde constantemente nos están intentando distraer para que no nos fijemos en lo importante y sobre todo para que no analicemos el dolor. Elder Câmara, el obispo brasileño, dice, ¡ay! Si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Bueno, pues estos presidentes de América Latina primero asumieron que les dolía y después se fueron a buscar la única manera de solventar el dolor de un pueblo, que es ir a buscar al pueblo. Podemos tiene una razón de ser, y es que no podemos salir allá afuera, en el momento de mayor crisis de nuestro sistema económico, no podemos salir allá afuera con mentalidad de perdedor. No podemos salir allá afuera simplemente a esperar, a recoger las migajas que caigan de la crisis del régimen del 78. No podemos simplemente esperar que las cosas ocurran, porque como les voy a intentar contar ahora, las cosas no ocurren porque sí. El dolor, fíjense ustedes, hay que elaborarlo, el dolor hay que analizarlo, el dolor hay que convocarlo, y para eso hace falta tener mucho coraje. Estamos en un momento de crisis que es integral. La crisis no es solamente económica, es un mal análisis. Estamos en un momento, Cecilia lo ha planteado, donde se está quebrando el contrato social que a nosotros nos llegó después de la muerte del caudillo, pero que en Europa se asentó después de la Segunda Guerra Mundial. Un contrato social que tiene detrás el hecho de que la derecha se hizo en los años 30 fascista, nos llevó a una guerra devastadora, pero fue derrotada. Y de esa derrota sale ese espíritu del Estado social y democrático de derecho que está en la Constitución francesa del 46, en la italiana del 48, en la Ley Fundamental de Bonn del 49, y que después nos llegaría a nosotros en la Constitución del 78. ¿Por qué? Porque entre el año 74 y el año 79 fueron los años de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. Porque es verdad que Franco se murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Y tenemos que acordarnos que aquí no tuvimos más franquismo porque la gente estuvo en la calle. Lo que pasa es que luego nos ocurrió como en Egipto, que mientras que estás en la plaza Tahrir, tienes la esperanza de la transformación. Pero cuando sales de la plaza Tahrir, lo único que vienen son los de siempre. No sé por qué, cuando digo esto de que vuelven los de siempre, me acuerdo de la última conferencia política del PSOE diciendo Rubalcaba, hemos vuelto.
que es como una película de zombies, ¿no? Hemos vuelto. Y yo no hago nada más que preguntarme en todos sitios, ¿y a dónde te habías ido? ¿No? Porque no, pero créanme, no es broma, porque Jesucristo, coño, se fue 3 días, por lo menos, ¿no? Rubalcaba, bueno, bien, fíjense ustedes, la crisis, decía, ya digo, Gramsci, que es un momento, crisis es un concepto que viene de la medicina, es del mundo griego y es cuando el cuerpo enfermo o sano te mueres. El momento crítico es el momento parteaguas. La crisis, fíjense ustedes, estamos diciendo que es económica, pero no solamente, lo han planteado mis compañeros antes. La crisis es ecológica, la crisis es energética, la crisis es laboral, la crisis es de valores, la crisis es de identidad, la crisis es de demasiados elementos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos damos cuenta de que hay cosas que es que ya no valen, pero siguen ahí. En cambio, las cosas muy promisorias todavía no han llegado. Las pistas que antes nos orientaban ya no están. Y entonces, cuando uno no tiene pistas, ¿cómo está? Despistado, claro. Déjenme mencionarles cuatro grandes pistas que necesitamos repensar. Fíjense, necesitamos repensarlas con nuevas herramientas. Si no, no vamos a ningún lado. El mundo del trabajo. Jorge, tú que lo has trabajado tanto, ¿no? El mundo del trabajo. El otro día tuve una discusión con un señor muy importante. Bueno, que dicen ellos que es muy importante. Señor que fue el que gestionó los fondos estructurales que venían de Europa por el Partido Socialista, César Molina, que ha escrito un libro recientemente importante, ¿no? Bueno, me invitaron al Festival Eñe. ¿Qué festival? ¿Qué hacen? Que había publicado el libro y me invitaron. Yo he de reconocer que a estos sitios voy relajado, porque ya me he acostumbrado a que me invitan solamente una vez a los sitios. Y digo, bueno, pues ya que voy a estar solamente una vez, voy a decir todo lo que pienso, ¿no? Bueno, y entonces yo ahí contaba lo que creo que es una cosa ya constatada, y es que por primera vez en la historia el desarrollo tecnológico ya no genera empleo, sino que lo destruye. Es decir, que ya hay máquinas produciendo máquinas, robots creando robots, y que al final generan instrumentos donde ya no hace falta gente, donde nos cobramos a nosotros mismos, nos echamos gasolina, sacamos del dinero, nos hacemos la gestión para viajar, ya no hace falta gente. Fíjese qué importante es esta reflexión, porque si seguimos con la discusión tradicional, no. Vosotros siempre habéis dicho lo mismo, pero desde que se inventó la rueda estáis diciendo que cualquier desarrollo tecnológico destruye trabajo, ¿no? Sois los de siempre, los apocalípticos, ¿no? Entonces este señor dice, no, los izquierdistas, mentira. Claro, y yo decía, bueno, es verdad que en la historia de la humanidad los nuevos desarrollos tecnológicos destruyeron empleos, pero generaron. Y vimos con absoluta nitidez que, por ejemplo, los luditas se equivocaban cuando rompían los telares, porque decían que si los telares me quitan puestos de trabajo, rompo los telares y recupero el trabajo. Y les decía Marx, no seáis brutos. Mi abuela hubiera dicho, no seáis alma de cántaro. Es una expresión que yo pensaba que mi abuela me lo decía como bonito, pero no. Es que te está diciendo que estás hueco, ¿no? Ay, alma de cántaro. Y las abuelas son así. Bueno, pues Marx hubiera dicho a esos, no sean ustedes almas de cántaro. Es decir, si quieren ustedes regresar al siglo pasado, van a quedarse convertidos en estatuas de sal, porque a una sociedad que tiene el molino de viento le corresponde una sociedad feudal, pero una sociedad con un molino impulsado por vapor le corresponde ya una sociedad industrial, ¿no? No rompas los telares, sino apropiate de ellos. Bueno, el caso es que ahora mismo ya no ocurre. Bueno, pues este señor me dice, no, sois los apocalípticos, siempre habéis dicho lo mismo, estáis en contra del progreso, os da miedo, sois unos religiosos. Yo diría, pues ilumíneme, porque yo no entiendo. Y me dice, mire, acabo de regresar de Massachusetts. Bien. Dice, allí me ha estado contando un señor un experimento que han hecho en el desierto de Nebraska. Bueno, resulta que hayan probado un prototipo de un automóvil que tiene una autonomía de 70.000 kilómetros sin accidentes y sin conductor. No van a hacer falta taxistas. Van a desaparecer los taxistas. Y me cuenta el tipo ahí como emocionado. Y digo, pues ya me dirá usted, porque me parece que este argumento refuerza
lo que yo estoy diciendo? No. Porque el tipo que se ha inventado el prototipo, ese tiene trabajo. Digo, pues mire, vamos a ir al gremio de los taxistas y se lo va a contar usted, porque van a estar encantados, ¿no?, con este ejemplo que les está usted poniendo. Bueno, por ir corriendo. Miren, ustedes todos han visto la película Full Monty, donde parados de larga duración de la Inglaterra de Margaret Thatcher hacen un striptease masculino. Y me gusta mucho la metáfora porque cuando no tienes trabajo estás prácticamente desnudo. Ya los trabajos no duran. Europa habla de la flexiseguridad. Vamos a trabajar con seguridad siempre, pero de manera, eso sí, muy flexible. Fíjese que el mundo del trabajo, que era el que de alguna manera nos daba un lugar en el mundo, de repente se convierte en algo, como diría Bauman, líquido. Y de repente ese espacio laboral, que era el que nos permitía ubicarnos en nuestra relación de pareja, familiar, el futuro de nuestros hijos, qué podíamos plantearnos, cuál era nuestro horizonte laboral y por tanto también nuestro horizonte de vida. Todo eso de repente, fíjense ustedes, ha empezado a moverse. La desaparición de alguna manera de ese mundo de trabajo nos obliga, fíjense ustedes, a qué reflexión tan relevante. Si como dice este señor, que es un hombre inteligente, ¿por qué hace un buen análisis y luego las conclusiones no las acepta? Porque la conclusión correcta es entender que si ya no hay trabajo para todos, lo que tenemos que hacer es repartirlo. Lo que tenemos que hacer es repartirlo. O empezar a remunerar trabajos que no estamos remunerando, como por ejemplo los domésticos. Y también la otra conclusión es que es absurdo alargar la jornada laboral, o es absurdo aumentar la jubilación. Tenemos que repartir el trabajo. Y otra reflexión que hay que hacer, y es que si ya el trabajo no nos va a permitir tener los ingresos necesarios para ser ciudadanos, igual tenemos que ir pensando ya en una renta básica, y que cualquier ciudadano, por serlo, tiene que tener acceso a una renta básica. Claro, ¿qué ocurre? Que este señor hace un buen análisis, pero no puede sacar las conclusiones correctas. ¿Saben por qué? Porque cuando sacas las conclusiones correctas, no te invitan a Massachusetts ni a Nebraska. La religión es otra pista que se ha fundido. Decimos que no somos religiosos, pero no nos hemos dado cuenta de que la muerte de Dios ha dejado a la sociedad sin sustento moral, porque no hemos hecho el esfuerzo de ver cómo sustituíamos ese entramado moral que antes tenía Dios. Lo entregamos a la Iglesia y la Iglesia no ha hecho ese trabajo. Los papas nos han salido raros, pero no este último, sino los anteriores. Este papa, la gente dice, es raro. A mí raros me parecen los otros, ¿no? Juan Pablo II, que le rompe la columna vertebral a la teología de la liberación, Ratzinger, que a nuestros amigos, ¿no?, de la asociación Juan XXIII y demás, los excomulga, no los excomulga, pero les impide, ¿no?, dar misa, impartir doctrina. Y resulta, fíjense ustedes, que decimos que el raro es este, el actual. A mí me gusta decir que si será raro este papa, que la frase que más dice de él todo el mundo es, este va a durar poco, ¿no? Bueno, miren ustedes, tenemos ahí una asignatura pendiente de cómo vamos a reconstruir los entramados morales de nuestra sociedad. Porque si de repente antes habíamos delegado en la Iglesia esos entramados legales, se lo hemos retirado a la Iglesia o la Iglesia ya no los cumple, ¿qué hacemos? Nos quedamos absolutamente otra vez colgados en la intemperie de la historia. La familia era otro elemento que también daba seguridad. Yo vengo contando en broma que el éxito de IKEA tiene que ver con la crisis de la familia, ¿no? Porque las parejas jóvenes se compran los muebles en IKEA y dentro de 3 años, cuando se divorcien, nadie se pelea por quién se va a quedar los muebles, ¿no? Una manera. Luego estoy desarrollando una teoría, pero no termino de encontrarle el sustento científico, ¿no? Y es que la estantería Bjork, según se va combando, va marcando una señal de la estabilidad de tu relación matrimonial. Pero no la tengo bien. Bueno, insisto, más allá de las bromas, la familia también es un elemento que nos nucleaba y de repente también empieza a moverse. Pero también las ideologías, ¿qué es hoy ser de izquierdas o qué es ser hoy de derechas? No es tan sencillo. Nuestro amigo Santiago Alba Rico acaba de publicar un libro intentando
dar respuesta a eso. Yo mismo he intentado en mi último libro encontrar una salida, pero fíjense ustedes qué curioso, era mucho más fácil ser de izquierdas en el pasado, ¿no? Como que ahora es más complicado encontrar, ¿no? Claro, cuando yo veo saliendo de un juzgado, ¿dónde era? En Sevilla, este señor de la UGT, levantando el puño y cantando a la Internacional, dices, pues me da que no. Me da que no somos del mismo bando, este señor y yo. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Fíjense, porque esta quiebra, ¿no?, de los elementos de certeza de nuestras sociedades nos hacen que estemos muy perplejos, ¿no? Me gusta mucho la frase de Woody Allen: Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo mismo me encuentro francamente mal, ¿no? Nuestro filósofo nacional, que no es Ortega y Gasset, y mucho menos Fernando Savater, que es el roto, tiene una viñeta que me gusta repetir, un tipo con los ojos como platos, mirando con cara de loco y diciendo, soy orientador social, ¿alguien me puede decir dónde estoy? Bien, por ir en materia, miren, todo esto que les he contado solamente era para decirles que esta pérdida de certezas nos está infantilizando. Infante, infonis, es el que no fona, el que no tiene voz. Y siempre que alguien no tiene voz, tiene que haber a su lado un adulto, que es el que habla por ti. Fíjense ustedes que en esta infantilización piensen en los niños, ¿no? Que solamente les gustan los sabores sencillos, fáciles, los espaguetis, lo dulce, la Coca-Cola, ¿no? No tienen todavía la complejidad de los sabores, los amargos, los ácidos que te permiten degustar una buena comida. Bueno, de alguna manera, esa simplificación de los niños parece que la estamos generalizando a todos los ámbitos de nuestra vida adulta. De la misma manera, fíjense ustedes, igual que los niños a los cuales le cuentas un cuento y haces una pequeña variación y te dicen los niños, así no es. Porque los niños tienen que tener la seguridad de ese relato, porque si no les produce angustia. Y nosotros como niños necesitamos la seguridad de esos relatos repetidos. Y parece que hemos convertido en un modo de vida que lo hemos trasladado incluso a la política, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y resulta que en vez de ir a ver una buena película, vas a ver Las Edades del Hambre 3, La Edad del Hielo 5, La Jungla de Cristal 19, Rápido y Furioso 115. Claro, fíjense ustedes que esta misma realidad te dice que te pueden engañar, pero terminas también votando al PP 19, al PSOE 115 también, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, fíjense ustedes que la infantilización nos está trasladando a nosotros adultos un rasgo muy de los niños, que es tener miedo. Y esto es peligroso. ¿Saben por qué? Porque el miedo nos paraliza. Un miedo que es a veces consciente y a veces inconsciente. Pero cuando tenemos miedo, o nos quedamos paralizados o buscamos al adulto que nos saque del miedo. Y por eso, ahora mismo en nuestras sociedades occidentales es tan apto para el caldo de cultivo de los autoritarismos. Qué fácil es que a gente con miedo y que encima no entiende nada porque están cambiando todos los referentes, qué fácil es que venga alguien a decirte, pues yo te voy a solventar las cosas, ¿eh? Porque tú eres de aquí, ¿eh? Tu vida es una mierda, pero tú eres de aquí, ¿eh? Como dice una señora que se ha dedicado a la política siempre y que lo que está haciendo es alimentando solamente un elemento de identidad que lo que necesita es un enemigo siempre externo para generar miedo, para que al final, como no planteas ningún tipo de cambio al modelo, lo único que ofreces es el humo de la identidad. Estoy hablando, obviamente, de UPyD, ¿no? Me produce realmente mucho rechazo que este miedo y esta incertidumbre y esta angustia haya gente que las utilice simplemente, ya digo, para alimentar ese miedo, para generar más parálisis y encontrar un nicho electoral. Pero cuidado, cuidado. Hay un elemento que también nos interesa profundamente y está en el corazón de lo que algunos entendemos que debe ser Podemos. Porque Podemos todavía no es. Podemos va a ser lo que nosotros decidamos, todos juntos y juntas. Hay un elemento importante y es que, como los niños, igual que somos miedosos, somos también caprichosos. Y a mí eso me preocupa profundamente.
Fíjense ustedes que en política resulta que exigimos a los políticos que nos lideren, pero también que nos escuchen. Exigimos a los líderes que sean muy capaces ideológicamente, pero luego también muy flexibles. Les exigimos que sean excepcionales y también que sean muy humildes. Este tipo de errores o este tipo de peticiones absolutamente incompatibles, ¿saben por qué son? Porque como los niños hemos delegado la política. Y en vez de entender que la política debe ser algo que construyamos nosotros, la externalizamos, que diría nuestra relaxing cup of alcaldesin, ¿no? La externalizamos la política y al final, cuando los políticos pues incumplen las tareas para solventar los problemas, nos quedamos absolutamente, ya digo, desarmados. Miren que todos estos elementos que les estoy contando valen para todo el ámbito del mundo occidental. Yo siempre, una de las cosas que planteo es que todo esto que les estoy contando, fíjense ustedes, siempre se traduce en dos elementos. De repente desaparecen los elementos colectivos para trenzar sociedades. ¿Y por qué nos los sustituyen? Se cae el partido, se cae el sindicato, se cae la iglesia, se cae la fábrica, se cae la escuela, se cae el hogar y solamente queda en pie el Corte Inglés. Y no es tontería. Jorge conoce perfectamente a Pasolini, que ya en los años 70, de repente él se queda consternado cuando dice: los jóvenes del Partido Comunista Italiano ya no están por la revolución, ya han sido mordidos por los zombies. Han sido mordidos por el consumismo y ya en su cosmovisión están más preocupados por cuestiones ligadas al consumismo, que es la ideología del consumo, que a la transformación de nuestras sociedades. Y de repente, fíjense ustedes, todos esos elementos pasamos a sustituirlos por elementos mercantiles. Y resulta que, fíjense ustedes, si es verdad que todos nos hemos convertido en zombies, también los partidos políticos se han convertido en zombies, que ofrecen a los votantes zombies comida zombie. Y al final todo es de ultratumba. Y no es raro que todo sea tan triste y tan oscuro. Fíjense ustedes que, ya digo, la oferta ante todo este marasmo es, por un lado, consumismo, y el otro, libros de autoayuda, como la gran solución que te hacen. Estás triste, compra. Estás aburrido, compra. No sabes qué hacer con tu vida, compra. O endeúdate para que puedas tener el deseo de consumo cubierto. Y al mismo tiempo, como eso no te va a solventar tus problemas, pues si eres de una sociedad muy rica, solventa tus problemas con antidepresivos. Qué curioso que las sociedades de mayor nivel de consumo sean también las sociedades que más antidepresivos, alcohol, tabaco, etcétera, consuman. Y luego la solución es libros de autoayuda, que qué curiosos, son iguales en todos los países. Da igual que sea Nueva York, Caracas, Quito o Rivas hacia Madrid. En todos son los mismos. Claro, ¿cuál es el planteamiento nuestro? El planteamiento nuestro es que la única autoayuda eficaz es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Les decía que todo esto se agrava en España, no les voy a aburrir más, pero todo esto se agrava en España porque lo que después de muchos años, entendí que era el factor diferencial de España con el resto de los países de nuestro entorno, sigue pesándonos como una losa. Yo estudié en Alemania y cuando llegué allí no entendía lo que me habían contado en mi país, de que la transición era maravillosa, de que... Yo notaba que algo chirriaba en todo ese discurso. Un día, los vengo contando estos días, tuve un ataque de hispanidad en Alemania y necesitaba escuchar a Carlos Cano. Y todavía no había Spotify ni estas cosas. Y me fui a un gran centro comercial de música a comprarme, a ver si encontraba mi disquito de Carlos Cano. Y fui a un gran almacén de música, que sería de los más grandes de Europa, y pregunté en la entrada, por favor, música española. Me dijeron, sí, segunda planta, departamento de música étnica. Toma, eso dije yo. No dije eso. Ahí entendí, fíjense ustedes, que el planteamiento de ese fascista que era Manuel Fraga Iribarne, ese señor que firmó sentencias de muerte en una dictadura, qué vergüenza que un tipo que firmó sentencias de muerte en un régimen
ilegítimo, después le entregásemos la posibilidad de ser padre de nuestra Constitución. Pero ¿cómo no vamos a tener que cambiar la Constitución si está escrita por sinvergüenzas? Si está escrita por sinvergüenzas, ¿cómo nadie decente puede querer seguir viviendo con una Constitución que huele a franquismo y a naftalina? Bueno, pues Manuel Fraga nos contó que Spain is different, que España era diferente. Claro, cuando yo llego a Alemania y me dicen que la música española está en el departamento de música étnica, digo, ups. Cuando te ponen las etiquetas desde fuera, cuando te están poniendo los nombres desde fuera, te están definiendo cómo eres. Y resulta que decimos que Paul Preston es el gran hispanista, qué grande, que ha escrito el Holocausto español, pero también ha escrito una biografía del rey Juan Carlos donde dice que es el rey del pueblo. Y yo siempre pienso, será de tu pueblo, porque del mío, si nos ponen etiquetas desde fuera, no podemos, fíjense ustedes, entendernos a nosotros mismos. Yo decía, España es diferente, pero no puede ser diferente por esto, porque yo también había conocido al exilio republicano ya, y decía, esta gente no son casposos, como estos que hacen que nos consideren étnicos. Pero mi facultad de ciencias políticas había hecho un esfuerzo sobrehumano para decir todo lo contrario, para decir que España era idéntica al resto de nuestro entorno europeo, que teníamos la misma densidad de asociacionismo, el mismo sistema de partidos, las mismas fuerzas ideológicas, el mismo nivel per cápita de muchas cosas, íbamos a ser la séptima potencia. Y yo decía, iguales no somos, no es cierto. ¿Cómo no recordar cuando yo fui a Alemania y no me cobraban en el metro y yo no, porque te tenías que sacar tú el billete y no había ahí un policía o una persona vendiéndote el billete ni había un torniquete y yo me colaba y decía, qué listo soy, qué listo, cómo somos los españoles? Hasta que me di cuenta de que mi país me había envilecido, que mi país no me había enseñado a que teníamos que solucionar todos los problemas colectivos de una manera colectiva y no haciéndonos los vivos ni siendo pícaros. Qué vergüenza que me entró cuando me di cuenta de que ese comportamiento era ridículo y que yo no quería un país que lo que me enseñaba era a sobrevivir siendo un vivo o siendo un pícaro. Y al final entendí que, pensando en Italia, había muchas cosas en otros países que eran tan malas como las que teníamos nosotros o incluso peores. En Italia tenían a Berlusconi. Y yo pensaba, claro, hay cosas parecidas en Italia, ellos tienen el Vaticano, nosotros a Rouco Varela, ellos tienen a la mafia, nosotros tenemos el caciquismo desde el siglo XIX. Pero al final entendí una cosa, fíjense, muy importante, entendí que había algo que ellos tenían pero que nosotros no teníamos, y que era el antifascismo. Y me di cuenta de que en los días nacionales en Francia, en Alemania, en Italia, allí estaban los antifascistas como los héroes. Y los celebraban, y los condecoraban, y los invitaban a hablar, y estaban en los desfiles, y tenían placas, y los enseñaban en el colegio. Y oían la palabra resistencia y se llenaban de gloria. Y resulta que en mi país hacíamos un homenaje a las brigadas internacionales en la Universidad Complutense, y al día siguiente estaba mancillado. Y en España resulta que el antifascismo, que allí es el elemento de honra, en España es una tribu urbana. Los antifascistas en España son una tribu urbana y en el resto de Europa es el corazón que llevó el Estado social y democrático de derecho en el Consejo Nacional de la Resistencia a la Constitución del 46, a la del 48 italiana, a la Ley Fundamental de Bonn. Y es de ahí que traemos algunos artículos a nuestra Constitución, esos que no les gustan a ellos, el 128, que le gusta citar a mi amigo Pablo Iglesias, ese artículo que dice que toda la riqueza de un país está supeditada al interés general. ¿Por qué existe ese artículo en las constituciones europeas? Porque lo puso la izquierda, lo pusieron los demócratas, los pusieron los que derrotaron a los nazis. Y resulta que en mi país eso desaparece, porque resulta que la transición venía, toda junta, venía con olvido, venía con desmemoria, venía con la ignorancia de todo ese pasado antifascista. Y resulta que emerge el 15M y ponen una bandera republicana y dicen, quítala, que nos divide. Y era verdad que nos dividía. Pero ¿saben por qué? Porque los mismos muchachos y muchachas que estaban exigiendo, estar indignados, reclamando a Stefan Hessel, un indignado del Consejo Nacional de la Resistencia francés, un tipo que había luchado contra los nazis,
Esos chavales del 15M no sabían que el primer blindado que entra a liberar París en el año 44 es el blindado Guadalajara, lleno de republicanos españoles. Estoy contando que hace poco un abuelito me contó que en octubre del 34 en Jaca le obligaron a... En Jaca no, en León. Le obligaron a cargar bombas en un avión para bombardear a los insurrectos del 34. Y él se negó y un sargento que era primo de Franco le dijo: no seáis locos que os fusilan, cargadlo, pero tiramos las bombas en un monte. Les pillaron, a los dos los encerraron en Jaca, al otro lo encerraron, no sé si era en Alicante, no era en otro lugar. El caso es que el 17 de julio del 36 al primo de Franco lo fusilaron directamente y unos días después en Jaca liberaron a estos dos soldados. Y él nos contaba emocionado que de Jaca a León en el tren paraban en todas las estaciones y la gente iba a la estación a aplaudirles para darles las gracias por habérselo jugado todo para no bombardear a su pueblo. Y yo pensaba, yo quiero esa memoria, yo quiero conocer eso, porque esos tipos anticiparon mi rabia, me dieron lecciones de por qué ahora tengo que seguir luchando, aunque solamente sea por la decencia de darle las gracias a esa gente que se lo jugó todo porque mi país fuera un poquito más digno. Bueno, termino. Nuestro país, fíjense ustedes, hemos escuchado 1000 veces la frase: hijo, no te signifiques. ¡Qué horror! Porque ese hijo, no te signifiques, nos hacía ser insignificantes. De no significarnos, nos hemos hecho insignificantes. Y nos hemos hecho insignificantes, fíjense ustedes, cuando hemos interiorizado un sentido común que va en dirección contraria a nuestra posibilidad de la alegría. Nos han dicho que esto es una lucha de todos contra todos, que somos malos por naturaleza, que tenemos que pelear y que el que gane se lo ha ganado y se lo merece, porque para eso ha ganado. Y nos han hecho creer que realmente estamos construidos biológicamente para pelearnos, pero que es mentira, en cualquier rasgo. Si tenemos la esclerótica del ojo más grande del reino animal. Lo leí el otro día y me emocionó. Tenemos la parte blanca del ojo tan grande para que baste simplemente un cruce de miradas para entendernos. Y ahí está viendo ahora cientos de estudios de cómo los niños se comunican, entienden, se tranquilizan con una simple mirada, señalan con la mirada. Mientras que los chimpancés no pueden. Cuando los chimpancés que también señalan, quieren señalar algo, tienen que hacer como cuando eres muy de pueblo, que haces así. Tú para allá con la cabeza, ¿no? Y a nosotros nos basta solamente una mirada. Y resulta que nos tienen que contar que esto es una lucha de todos contra todos. Y hemos interiorizado igualmente, fíjense ustedes, que lo privado funciona y que lo público no funciona. Y siguen insistiendo, no, es que externalizamos porque va a funcionar mejor. Y hay gente que lo va comprando. Y fíjense ustedes, también nos han hecho insignificantes cuando hemos comprado la idea de que tenemos que ser clientes y no ciudadanos. Que por tanto nos interesa solamente aquello que negociamos y no el conjunto de nuestra realidad. Nos hemos hecho también, fíjense ustedes, insignificantes cuando hemos asumido que no tenemos que salirnos de la norma, de lo estándar. Y lo más que nos permiten es, que tú eres guay y que eres diferente, compra en desigual. Nos han hecho creer, fíjense ustedes también, que los problemas son técnicos. El otro día tuve una discusión, lo estoy contando, con el que fue secretario general de Comisiones Obreras, Fidalgo. Fidalgo. Venía de presentarle las memorias a José María Aznar. Cosa que a mí me enfadaba, porque yo creo que un secretario general de un sindicato que ha hecho una huelga general a un tipo, luego no le presenta la memoria, a no ser que lo hagas para mentarle a la madre. Pero cuidado, ¿eh? Este país hizo presidente del gobierno a Rodríguez Zapatero por el no a la guerra. Y porque el gobierno de Aznar mintió y dijo que había sido ETA cuando había sido Al-Qaeda. Hace un par de semanas, ese presidente que creíamos que estaba con esa pelea, que no se levantó cuando pasó la bandera norteamericana, el 12 de octubre, no lo invites, resulta que hace un par de semanas le pidió a Tony Blair que le presentara sus memorias. El tipo de la foto de las actores junto a Aznar y junto a Bush. Y el cuarto, que no lo mencionamos, que era el anfitrión, Durão Barroso.
Bueno, en la discusión con Fidalgo me enfadé profundamente, porque utilizando este sentido común de la insignificancia dijo: está muy bien los discursos, está muy bien esto que contáis, y leéis poemas, y cantáis canciones revolucionarias, está muy bien. A mí también me gusta, Pero los trabajadores, fíjense ustedes la maldad del pensamiento, los trabajadores lo que quieren es que les solucionen sus problemas. No quieren discursos, quieren que les solucionen los problemas. A mí se me rompe el coche, decía, y lo que quiero es que me arreglen la rueda del coche. No quiero que me den un discurso revolucionario. O a mí se me rompe una tubería y quiero que venga un buen fontanero. No que me diga, vamos a las barricadas. No. Y ahí ya sí que me enfadé. Pero sin vergüenzas. Venían de entregar un informe sobre las pensiones, donde por supuesto, las conclusiones siempre son las mismas, que tenemos que jubilarnos más tarde y que tenemos que abrirnos todos, una expresión mentirosa, un plan privado de pensiones. No, si es privado no es un plan de pensiones, si es privado es ahorro nuestro, no lo llames como no es. Y yo decía, pero sin vergüenzas, me estáis diciendo que la decisión en un pueblo de jubilarse a los 60, a los 70 o a los 90 es una decisión técnica. Sois unos sinvergüenzas. Eso es una decisión política. ¿Sabes por qué? Porque cuando las decisiones son políticas es el pueblo el que las toma. Y si tú una decisión que es política dices que es técnica, le estás usurpando la decisión al pueblo y se la estás entregando a los técnicos. Y constantemente hacéis lo mismo. Estáis presentando problemas que son políticos y que tenemos que resolver deliberando entre nosotros, discutiendo entre nosotros. Estáis diciendo que son problemas técnicos y por tanto los solventáis vosotros. Y qué curioso, al final esos que solventáis los problemas estáis demasiado cerca uno de otros. Y al final cuando decimos que sois una casta, es verdad que exageramos, porque no todos son iguales, pero hay. ¿Cuántos parecéis a menudo? Lo último que nos ha hecho, y ya voy terminando, Lo último, fíjense ustedes, que nos ha hecho insignificantes también, es interiorizar ese sentido común que nos ha dicho que en el pasado no hay nada para aprender. Y que de repente nos ha dicho, no mires al pasado. Y de repente, fíjense ustedes, los demócratas, ¿a dónde demonios miramos? No podemos mirar a ningún lado. No puedo mirar a la Segunda República, porque me dicen, ahí no mires. No puedo mirar a los antifranquistas, ahí no mires. No puedo mirar a octubre del 34, no, ni se te ocurra. Solamente puedo mirar a la inmaculada transición, donde gracias al rey, a Suárez, a Felipe González y a Carrillo, tenemos esta maravillosa democracia que nos hace tan felices. En cambio, la derecha, como siempre digo, mira hacia atrás y tiene un relato lineal y continuo que va de Viriato, Don Pelayo y los Reyes Católicos a Dolores de Cospedal. Todo esto, ¿no? Bien. Miren, la conclusión de todo esto es que nos hemos hecho zombies todos, incluidos los que estamos aquí. Nos hemos hecho zombies porque hemos comprado el discurso individualista. Hemos comprado el discurso del modelo neoliberal que se resume en una idea. Sean ustedes empresarios de ustedes mismos. Y eso es ser neoliberal. Es decir, basarse en el individualismo y en la competitividad. En vez de basarse en elementos colectivos y en elementos cooperativos. No. Sean ustedes empresarios de sí mismos. Y de repente, fíjense ustedes, hemos interiorizado eso. ¿Y saben qué tres elementos, que aunque les robe 2 minutos quiero mencionárselos? Hay 3 elementos que no nos damos cuenta y que se nos han metido en los tuétanos para mordernos estos zombies. El primero, se ha mercantilizado el mundo. El mundo entero se ha convertido en una mercancía. Nuestros mayores no vivieron en un mundo tan mercantilizado. Es una mercancía comer, beber, respirar, el deporte, el amor, la amistad, el cariño, el sexo, todo se convierte en una mercancía. Déjenme leerles un texto. Se llama a granel. Dice, el hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras.
Prohibido bromear con la cajera que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y ya hay cajas en donde te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado, desgrasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC, PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida insostenible ecológicamente, marcada como nuestros productos con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, escrupuloso, exacto y desapasionado. Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermú de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío. Aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto. Amar a granel. No dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato. No dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme de ella. Guillermo Biglione. ¿Se dan cuenta ustedes? Todos estos elementos no son sino intermediaciones mercantilizadas de nuestra vida. No las queremos. El mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde lo único que te impide ser un dios es tener dinero para conseguir cualquier cosa, porque todo se ha convertido en una jodida mercancía. Dile tú a un niño que no viola a su compañera, la grabe con el móvil y lo suba a internet, si es que ya no ve a una persona, ve una cosa, porque se lo está diciendo todos los días la televisión. ¿Terroristas nosotros? Terrorista vuestra televisión, terroristas vuestros anuncios, terrorista vuestra cosificación de las mujeres, de los seres humanos, de los trabajadores. Vosotros sí que sois terroristas. Y fíjense ustedes que en ese mundo donde todo se puede comprar, la amistad, el sexo, el conocimiento, viajar, los espacios, todo lo puedes comprar. Si una persona cree que puede ser un dios, una persona está loca. Pero si todos pensamos que todo lo podemos comprar, es la sociedad la que está loca. ¿Y saben cuál es el problema? Que si todo se compra y todo se vende, también nosotros, y eso nos da miedo. Y los canallas, ¿cómo no van a estar envalentonados? Son como los zombies, tienen las cosas por fuera que tienen que tener por dentro, porque van tan arrogantes, pero ¿qué les frena? Nada, si son dioses, si son impunes, si pueden tener acceso a cualquier cosa. En cambio, la gente decente está perpleja, porque no quiere comer a los demás, aunque tampoco quiera ser comido. También nos han hecho zombies precarizándonos laboralmente. Pero si tenemos miedo de que cualquier pequeño tropiezo nos lleve otra vez a la casilla de salida, si la gente hace una carrera, 2 carreras, un máster y se tiene que ir a trabajar fuera, exiliados económicos, y encima estos sinvergüenzas dicen que nada, es una aventurilla. Manda narices. En un mundo, fíjense ustedes, de la precarización laboral, estamos convirtiéndonos en siervos. No tenemos derechos prácticamente de nada. En un mundo precarizado, fíjense ustedes, además estamos interiorizando su mensaje. ¿A que estás desempleado? Pues como vengo diciendo, haber estudiado chino mandarín en Vaughan Internet a las 5 de la madrugada, en vez de estar durmiendo. ¿A que no tienes trabajo? Pues es tu culpa. Y resulta que ya no eres un pobre o un exiliado, sino que eres un perdedor. Porque en ese discurso, los que ganan parece que tienen derecho a todo. Fíjense si estamos locos, que hay gente que está metiéndose en el quirófano para ser más empleable. Gente que se deja operar para ser más empleable, pero por Dios, nos hemos vuelto del todo locos. Es que no hay nadie que diga, se ha acabado esto. Nosotros sí. Bueno, sigo y termino. Es que he venido en tren y he leído el ABC y el Mundo, y entonces me caliento. Termino. De verdad. Fíjense ustedes, les he dicho que hay unos rasgos que nos producen miedo. El individualismo, la mercantilización que nos convierte en productos para terminar en el estómago de alguien,
como Jonás en la ballena, la precarización laboral, que nos hace estar asustados porque el trabajo es lo que nos permite ser ciudadanos y se nos niega. Y una cosa que me enseñó Jorge, que es que también estamos desconectados. Vivimos en mundos desconectados. Vivimos en ciudades en donde ya no sabemos de dónde vienen las cosas. Donde, como tú siempre repites, en Madrid ni la energía que consumimos, ni los alimentos que comemos, ni el agua que bebemos, vienen de Madrid, vienen de fuera, y no nos damos cuenta de eso. Creemos que la leche viene del Tetrabric. Y damos a la luz y no vemos el proceso. Y nos enteramos de la basura que creamos solamente cuando los trabajadores de la limpieza se resisten al chantaje de los empresarios y su ayuntamiento amigo. Pero estamos desconectados. El desarrollo tecnológico no lo estamos usando para encontrarnos, sino para desencontrarnos. Y ya no sabemos quién vive en el piso de arriba. Y la facilidad tecnológica que tenemos parece que está teniendo como resultado que nos vemos menos, que nos encontramos menos. Y nos da mucho miedo cuando estamos solos. Y por eso cuando estamos juntos les damos el miedo a ellos. Y por eso cuando estamos juntos el miedo cambia de bando. ¿Qué hacer? Muchas cosas. Solamente se las menciono. Decía Anguita hace poco, lo he escrito aquí. Bueno, pero también aquí. O nos morimos en la cama de a poquito o en la mesa de operaciones. Anguita es un hombre valiente. Es un hombre que le echa coraje. Mayor, pero qué dignidad, qué entereza. ¿Qué hacer? Se lo menciono solamente. Primero, tenemos que desaprender. Aquella pintada que vimos en Buenos Aires, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Tenemos que desaprender nuestros propios tapones. Tenemos que desaprender todo aquello que nos dice que no se puede. Tenemos que desaprender que el 90% es menos que el 10%. Tenemos que ser desobedientes, irreverentes. Como me gusta aquel paisano que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas y dijo: Dios me ha dado estas tablas, tenéis que cumplirlas. Lee. Y uno dijo: oye, si es tu letra. Irreverentes con cualquier tipo de autoridad. Gamonal ha triunfado y nos ha marcado camino porque no han creído al alcalde que les dijo: vale, sí, ya os creo, venga, regresad a vuestra casa. Y dijeron: no vamos a hacerlo. La marea blanca nos ha dado otra lección porque no han creído en las mentiras del gobierno que decían: sí, lo vamos a hacer. No, hasta que no lo veamos no vamos a salir de la calle. Por tanto, fíjense ustedes, desaprender todas estas cosas que se convierten en nuestras propias cárceles. Redenominar. Esto no es una democracia, esto es una cleptocracia. No asumir sus explicaciones, no asumir sus relatos, que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y decir: no, eres tú que me estás robando. Y aprender también en esa redenominación que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero que quizá, y eso lo tenemos que decir nosotras y nosotros, quizá hayamos vivido por encima de nuestras necesidades. Tenemos que recuperar todo lo que hemos delegado, y por eso nace Podemos. Si no recuperamos todo lo que hemos delegado, seguiremos siendo infantes y tendrá que venir el adulto. Le entregamos a la Iglesia el sentido de la trascendencia, y cuando la Iglesia no nos cumplió, nos quedamos vacíos, a lo sumo teniendo que comprar libros de autoayuda. Le entregamos la economía a los economistas. Qué sinvergüenza los economistas, salvo los que están en esta sala y en la otra de allí. Qué sinvergüenzas que han hundido las facultades de economía con sus recetas, el mundo, y que me digan alguna facultad de economía que ha cambiado sus planes de estudios. Sinvergüenzas. Es como unos médicos que estuvieran mandando una medicina que mata y siguen mandando la misma medicina que sigue matando. Sinvergüenzas. ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos delegado el conocimiento económico en los economistas. Hemos delegado la política a los políticos, a los representantes, a los profesionales. Hemos delegado la vida de las mujeres al patriarcado y resulta que te descuidas un poquito y te mandan otra vez 35 años hacia atrás. Fíjense como pueblo
como poder constituyente hemos delegado nuestro poder al poder constituido. Estamos locos. El poder constituyente somos nosotros. Y resulta que ahora, ¿quién tiene el poder constituyente? El Parlamento, que es el que puede poner en marcha una nueva constitución. Y dices, oye, vamos a ver. El poder constituyente es el pueblo. En nombre del poder constituyente del pueblo, nombras un Parlamento que es el poder constituido. ¿Cómo va a ser el poder constituido el poder constituyente? Y nosotros, como cretinos, vamos y asumimos ese tipo de trampas. Y entendemos que nosotros no tenemos derecho a cambiar la Constitución. Cuando lo mandan los mercados, con agosticidad y alevosía, el Partido Socialista y el Partido Popular, allá que nos cambian el artículo 135 y nos mandan a paseo el artículo 1 de nuestra Constitución. Acabamos de ver lo que ha pasado en el Consejo General del Poder Judicial. Se reparten entre los partidos políticos, algunos que nunca tienen que haber estado ahí, también. Se reparten los jueces del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y la ciudadanía qué hace? Mirar simplemente. Tenemos que recuperar todo lo delegado. Cuarto, tenemos que situarnos en las rendijas. Hay mucha pared, pero también hay grietas. Quien piense que solamente hay grietas se equivoca, porque todavía hay mucha pared. Pero quien ignore las grietas está ignorando que las grietas están marcando la tendencia. Y al mismo tiempo, fíjense ustedes, porque hay mucha pared, tenemos que tener voluntad política. Tenemos que atrevernos a ser mayores. He dicho 1000 veces y lo sigo pensando que la solución de nuestro país no es electoral. En las elecciones la gente disputa solamente listas, disputa nombres, disputa cosas que no son relevantes, y menos en unas elecciones como estas. Pero es que Podemos no va de elecciones, Podemos no va de partidos. Lo que estamos haciendo es tirando una piedra en el momento justo. No va a haber encantamiento si no aparece Aladino y la tormenta ha liberado la lámpara y ha quitado la arena y las palabras surgen. Si no, no hay encantamiento. Y ese es el momento ahora, lo que llamamos en sociología una ventana de oportunidad. Pero que nadie piense que nos interesan realmente las elecciones. No, nos interesa sobre todo lanzar una metodología para que el pueblo vuelva a participar y para que las fuerzas políticas salgan de su ensimismamiento. Necesitamos voluntad política, necesitamos interrumpir los circuitos de reproducción, tenemos que echarle mucha imaginación, tenemos que atrevernos a experimentar. Los piqueteros en Argentina dijeron, a ver, si somos desempleados, ¿cómo vamos a hacer huelga? Y entonces tuvieron que inventarse otras formas de protesta para que fueran escuchados, y allá se fueron a inventar nuevas formas. Tenemos la obligación de inventar las nuevas formas para que nos escuchen, porque las peleas que no tienen nombre no existen. Tenemos que defender lo común. Común viene de comunis, y lo contrario de comunis es inmunis, lo que no nos afecta. Y nosotros, lo común es lo que nos afecta, porque somos nosotros, el pueblo, lo común. Y lo último, necesitamos situarnos en una hipótesis, esperanza. Tenemos que salir de esta melancolía. Somos el 90%. Nos están robando la alegría y la vida. Tenemos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. No tenemos mentalidad de perdedores, al revés. Sabemos que podemos ganar. Somos más listos, somos más alegres. Tenemos elementos de fuerza en nuestra propia cotidianidad, donde pese a todo esto que les he contado, siguen existiendo las presiones para encontrarnos. Soy un pesimista esperanzado. Pesimista por todo lo que les he planteado, porque la pelea no es sencilla, porque tienen los medios de comunicación. Fíjense ustedes, al final terminan echando hasta Pedro J. Tienen los medios de comunicación, tienen los periódicos, las televisiones, las radios, los bancos, la ley electoral, la Constitución, la diplomacia, tienen todo. Pero nosotros tenemos una serie de cosas, uy, qué fuertes son. Nosotros tenemos la dignidad y la decencia. Y las dos, la dignidad y la decencia, tienen la palabra dec en su raíz. Y es eso que tenemos dentro, que no te lo pueden quitar ni en un campo de concentración. Y eso yo no se lo voy a entregar. Y sé que mi amigo Pablo Iglesias tampoco. La dignidad es eso que ni siquiera en un campo de concentración te lo pueden arrebatar. Porque ese es el diálogo que tienes tú con tu lugar en el mundo. Y cuando la gente hace valer esa decencia, no hay muros lo suficientemente altos ni montañas lo suficientemente fuertes. Cuando de repente la dignidad se une y se hace ganas de transformar, eso no se frena.
Y de repente ahí nos encontramos que esa gente que no se cree las mentiras, al final tumba la privatización de la sanidad. Y vemos que la alcaldesa de Madrid intenta aguantar la huelga y aguantarla para que los madrileños y las madrileñas nos cansásemos de los trabajadores de la limpieza y les regañáramos. No lo hicimos. Aguantamos con la basura y al final ellos tuvieron su victoria. No enorme, pero tuvieron su victoria. Y ahí tenemos también ahora mismo la marcha de esta mañana de las mujeres, que sabemos que no van a parar hasta que frenen este atentado a la libertad de las mujeres, que es otro intento más de intentar sojuzgarlas y que vuelvan a casa a hacer la tarea de valorización del capital, que ellos la entienden con las mujeres en la casa. Hemos visto además, fíjense ustedes, para ser esperanzados, hemos visto que en otros lugares del mundo han ganado. Hemos visto que en otros lugares han salido de este agujero, como poniéndole pasión, arriesgándose, atreviéndose, juntándose, creyéndosele, doliéndoles. Y eso es Podemos, señoras y señores. Siempre me gusta terminar recordando una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que dice que si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos o trenzando velas. Si quieres construir un barco, lo que tienes que hacer es crear en la gente anhelo de mar. Y eso es lo que hemos intentado hacer con Podemos, crear anhelo de mar, porque sin todos ustedes esto no va a ningún lado. Muchas gracias.